Bien, señores, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la audiencia programada el día anterior, es decir, el 3 de mayo. Solamente para verificar si están presentes las partes. Por el Ministerio Público está presente su representante. Buenas tardes. Por el Ministerio Público, señor especialista de audiencia, ¿está algún representante? Sí, conforme señor magistrado, tenemos a la doctora Jacqueline Jessica Saca Soto, que está conectada en este momento, pero no se la escucha. Ya, muy bien. Por la Procuraduría está presente su representante. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todas las partes. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Ya, por la defensa técnica de los acusados está presente la defensa, el abogado, el doctor Nain. Sí, estoy presente. Buenas tardes. Bien, doctor, levantar el volumen, no se le oye bien. Gracias. Ya, bien, señores, vamos a continuar con la emisión de la resolución sobre el pedido de sobreseimiento. Ese era el estado, ¿verdad, señorita fiscal? Buenas tardes. Doctor, ¿cuál era el estado en el que nos encontramos en el trámite de la presente acusación fiscal? Señorita fiscal. ¿Está presente en la audiencia, señorita fiscal? Señor magistrado, justo puedo percibir que la doctora se ha desconectado, de repente tiene problemas de conexión. Ahí Ya, está, ahí, doctor, un momento. ya vamos a esperar entonces. Señor especialista de audiencias, ¿cuál es el número de resolución que sigue? Sí, como señor magistrado, el número 12. Gracias. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Doctora, buenas tardes. Con las quería- disculpas del caso, hemos tenido problemas con la red de internet. Ya, sí, lo hemos visto. Doctora, ¿cuál era el estado de la causa? Señor magistrado, le correspondía emitir su resolución respectiva ¿Sobre qué, doctora? sobre el pedido del abogado de la defensa respecto al sobreseimiento. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bien, señores, vamos a pedir la resolución. Resolución número 12, Lima, 10 de mayo del año 2023. Autos vistos y oídos, la exposición del pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica de los acusados. Esto es los señores Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. Sustentado ello, así también tomado nota de las posiciones asumidas respecto a dichos pedidos, tanto por la señorita representante del Ministerio Público, así como por la defensa técnica de la Procuraduría correspondiente, se procede a emitir la presente decisión. Considerando primero, la presente causa se encuentra en etapa intermedia y tal como habilita el artículo 352.4 del Código Procesal Penal, señala que el sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado, incluso o de su defensa técnica, cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 2 o numeral 2 del artículo 344 de la misma norma adjetiva. Claro está, precisa la norma, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Segundo fundamento. En el caso en concreto, en efecto, en atención a la normativa antes señalada, la defensa técnica de los acusados antes referidos ha planteado en el plazo de ley, es decir, en el plazo señalado en el artículo 350, en los 10 días posteriores, su pedido de sobreseimiento.
lo que fue trasladado a todas las partes procesales para que se pronuncien conforme así ha sido materializada en la audiencia anterior. Específicamente, la defensa técnica postula su pedido en la causa procesal prevista en el literal D, el artículo 300, en el numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Esto es, según la posición de la defensa, los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público no justifican, no tienen la entidad de prueba, y menos de vincular a sus patrocinados con la presunta comisión de los delitos que se le atribuye. Y tampoco hay ninguna posibilidad por la estación en la que se encuentra la causa de incorporar nuevos elementos de convicción. Siguiente fundamento. Como base fáctica de imputación contra los referidos acusados, es decir, en contra de Jorge Quispe Palomino y Víctor Quispe Palomino, el Ministerio Público acusa lo siguiente como imputación fáctica. Atribuye a ambos acusados que en su calidad de altos mandos de la organización terrorista Sendero Luminoso habrían dispuesto y ordenado que el día 6 de octubre del año 2018, siendo aproximadamente a las 11:20 de la mañana, 16 elementos terroristas que pertenecen a su facción armada militar, provistos de arma de fuego de largo alcance, habrían perpetrado la emboscada a un grupo militar con la finalidad de permanecer en la zona de Yaguar Majay, perteneciente a la jurisdicción del centro poblado Pampacoris, distrito de Ayahuanco, actualmente denominado Pucacolpa, en la provincia de Huanta, de la región de Ayacucho. Dicho acto militar y terrorista, según la Fiscalía, habría sido perpetrado con la finalidad de controlar el acceso a dicha región por las circunstancias de las elecciones regionales y municipales convocadas para el día siguiente, 7 de octubre del año 2018. En específico, la Fiscalía sostiene que, por orden de los acusados, en la fecha ya indicada, es decir, a las 11:20 del sábado 6 de octubre, mientras las fuerzas del orden tomaban conocimiento de la presencia de miembros de la facción terrorista Sendero Luminoso, el comando a cargo de la fuerza del orden dispuso a los integrantes de la patrulla Bravo 3 que realice trabajos de registro y búsqueda dentro de una vivienda ubicada en el lugar denominado Vizca, Chaca, Pucallpa, Huanta. En esos precisos momentos, mientras que en las afueras del domicilio se encontraba la patrulla Víctor 2, en la que al mando del señor, la persona Koyak Tony Martínez Taxa, encargado de brindar seguridad en la zona, en esas precisas circunstancias se escuchó un disparo de un francotirador de proyectil de arma de fuego proveniente de una zona elevada. Disparo que efectuado por parte de los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, impactando a la altura de la clavícula del oficial de la Marina de Guerra del Perú, Koyak Tony Martínez. Esa es la imputación fáctica que realiza el Ministerio Público. Fundamento cuarto. El hecho antes atribuido a los acusados, la Fiscalía postula que con ello se ha cometido dos delitos.
aquella prevista en el artículo 2 del decreto ley 25475, consistente en que el verbo rector señala el que mantiene un estado en zozobra de alarma o temor en la población o cuerpo la población o amenaza contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad personales o en contra del patrimonio o contra la seguridad de sus edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte o de cualquier índole, será reprimido con la pena privativa de la libertad de 20 años. Sin embargo, el Ministerio Público, este delito postulado en el artículo 2, lo correlaciona con aquella prevista en el tercer párrafo del literal C del artículo 3 de la misma ley, que dice lo siguiente: si como efecto de los hechos contenidos en el artículo 2 se producen lesiones graves a terceros, entonces la pena que alcanza al que ejecute dicho evento delictivo es de 25 años. Ello vinculado al impacto por arma de fuego alcanzado a un oficial de la Marina de Guerra del Perú en la fecha y lugar antes indicado. Es uno de los delitos que se sanciona con 25 años, tal como lo postula el Ministerio Público. Y el siguiente delito, que también atribuye a los acusados al Ministerio Público, se encuentra prescrito en el literal A del artículo 3, primer párrafo del mismo ley. Esto es decreto ley 25475, que dice lo siguiente: si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla o jefe, la pena que alcanza a dicha comisión delictiva es de cadena perpetua. Agrega el Ministerio Público: frente a ambos hechos, estamos frente a la concurrencia del concurso ideal de delitos, por lo que se castiga con la pena más grave señalada en uno de los delitos, que en este caso resultaría siendo que la cadena perpetua, además porque hay una unidad de hecho, pero varias normas aplicables. Siguiente fundamento. Sería fundamento 5 o quinto. En concreto, la defensa técnica de los acusados postula que la causa debe ser sobreseída a favor de sus patrocinados por las siguientes razones. Según su postura, no existe ninguna posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción por estar la causa en etapa intermedia. Además, la segunda tesis central de la defensa es: de los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público, ninguna de ellas tiene convicción alguna para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de sus patrocinados. Dado que la Fiscalía está en la obligación de acreditar la tipicidad de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, con los cargos atribuidos más los elementos de convicción contenidos en la acusación fiscal, ninguna de ellas se acreditaría. Además, los elementos de convicción indicados por el Ministerio Público no habrían sido corroborados debidamente para que tengan para alcanzar la entidad de elemento de prueba. Por otro lado, señala la defensa que sus patrocinados han sufrido la vulneración del derecho a la defensa porque no han sido notificados en el transcurso de la investigación preliminar y preparatoria, sino únicamente, incluso el abogado está asistiendo como defensa necesaria, pero en los hechos sus patrocinados no tendrían conocimiento por no haber sido notificados
de la imputación y acusación que se postula en su contra. Agrega en su réplica la defensa lo siguiente: que el Ministerio Público no señala hechos concretos respecto a la conducta de sus patrocinados para acusarlos por los delitos que se postulan en la presente causa. Y los elementos presentados, es decir, los informes, serían meramente documentos administrativos que necesariamente deben estar respaldados con otros elementos de investigación, lo que no se hizo en la presente causa. Además, con meros informes policiales no se puede acusar a una persona, y menos por un delito tan trascendente o grave que importa la condena incluso por a cadena perpetua. Y concluye la defensa de que de lo alegado en el desarrollo de la audiencia en contra de su requerimiento, el Ministerio Público no ha podido acreditar los elementos de convicción que directamente vinculan a sus patrocinados para concretar la virtualidad de la comisión de ambos delitos que se le atribuye. Por ello solicita finalmente que se sobresea de la causa a sus patrocinados. Eso sería el fundamento 5.1. El fundamento 5.2, referido a la posición de las partes, el Ministerio Público señala lo siguiente frente al pedido de sobreseimiento de la defensa. Contrario a lo señalado por la defensa de los acusados, los elementos de convicción que ha ofrecido, además de acreditar los hechos ocurridos aquel día, esto es el 6 de octubre del año 2018, como por ejemplo la historia clínica, los informes presentados, reitera, además de acreditar los hechos, también acredita la vinculación de los acusados como autores inmediatos con la comisión de tales hechos. Además, refiere que ambos casos se relacionan y por la naturaleza del delito, al tratarse de autoría inmediata, se trata de pruebas indiciarias y la defensa técnica exige prueba directa, entonces señala la Fiscalía o precisa que no necesariamente se puede acreditar los hechos que se acusan a través de pruebas indirectas, sino también a través de indicios. Tales indicios, según la Fiscalía, deben valorarse de forma conjunta y no aislada como pretende la defensa. Y sus elementos indiciarios, según la Fiscalía, contarían con la suficiente fuerza de convicción para acreditar los dos delitos por los que se acusa a los imputados. Agrega la Fiscalía que los investigados, es decir, los señores o las personas conocidas como Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, serían los que dominan las zonas liberadas en el BRAE, por estar al mando de los elementos terroristas autodenominados pertenecientes al Sendero Luminoso. Agrega la Fiscalía que respecto a la imputación sobre el defecto de derecho de defensa de los acusados, que la mayoría de las diligencias se han realizado en la ciudad de Ayacucho o la región de Ayacucho, en el que aún estuvo pendiente a la fecha de la investigación el antiguo Código de Procedimientos Penales. Y por disposición número 1 de fecha 4 de febrero del año 22 se adecuó la investigación al nuevo proceso penal. Con relación al defecto de notificación de la acusación o de la investigación a los acusados, el Ministerio Público postula que los acusados no tienen registrado su domicilio con sus datos oficiales en el Registro Nacional de Identidad Civil, es decir, RENIEC,
Por tanto, lo único que tienen acceso es a su documento de partida de nacimiento, y en la jurisdicción en el que señala como lugar de su nacimiento no domicilian las personas, es decir, los acusados, por lo que, a efecto de garantizar su derecho de defensa, estos habrían sido notificados para las diligencias a realizarse a través de edictos, conforme la normativa procesal penal así lo habilita. Por dichas consideraciones, agrega la Fiscalía que los elementos de convicción que de forma directa vinculan de forma indiciaria a los acusados estarían contenidos en sus elementos de convicción señalados como literales N, O y P de su acusación fiscal. Fundamento 5.3, posición de la Procuraduría frente al pedido de sobreseimiento de la defensa. La Procuraduría Pública, especializada en delito de terrorismo, señala que se opone al pedido de sobreseimiento y además indica que se adhiere a los fundamentos señalados por el Ministerio Público, toda vez que, refiere el procurador, que los elementos de convicción anexados o acompañados a la acusación resultan suficientes para pasar a juicio a los acusados. Agrega el procurador que, al contrario de lo señalado por la defensa de los acusados, existen elementos probatorios que vinculan a los imputados con los hechos, y en relación a las diligencias practicadas, refiere, si bien la defensa técnica ha señalado que no ha participado en ellas, sin embargo debe tomarse en cuenta que tales actos de investigación en contra de los acusados se han realizado en la etapa de investigación preliminar, y concluye que debe rechazarse el sobreseimiento por las razones también argumentadas por el Ministerio Público. Bien, en síntesis son los puntos arribados por todas las partes respecto al pedido de sobreseimiento. Fundamento 6, sexto fundamento. Análisis del caso en concreto. 6.1. De entrada debemos señalar que en su en su pedido de sobreseimiento, la defensa de los acusados no cuestiona la virtualidad de los hechos, es decir, aquella ocurrida el 6 de octubre, sábado, del año 2018, en el lugar ya antes denominado. Es decir, no cuestiona como argumento de su pedido de sobreseimiento el enfrentamiento o el ataque ocurrido por elementos terroristas en contra de las fuerzas del orden, en el que resultó herido un oficial de la Marina. Es decir, los hechos en materia de acusación e imputación no cuestionan. Lo que cuestiona la defensa técnica de los acusados es la vinculación de ese hecho con la presunta autoría o responsabilidad de sus patrocinados. A decir de la Fiscalía, los acusados tendrían la responsabilidad o la calidad de autores inmediatos. Siendo así, este juzgado se va a limitar a examinar ese extremo, si en efecto hay o no datos que correlacionan entre los hechos acaecidos en aquella oportunidad, tal como se encuentra precisado en la imputación fáctica, con la presunta participación de los acusados. Fundamento 6.2. Al respecto, este juzgado debe iniciar examinando uno de los argumentos de defensa de los acusados vinculados a la falta de garantía
y de derecho de defensa de sus patrocinados que en el desarrollo de la investigación preliminar y preparatoria no han tenido oportunidad de defenderse ni de ser notificado, comunicado con el inicio de la investigación en contra de sus personas. Al respecto, este juzgado toma en cuenta lo señalado por la señorita fiscal en la audiencia anterior, en el que señala que si bien es cierto, los acusados tienen una partida de nacimiento, es decir, tienen sus datos de nacimiento de sus padres y de la localidad en el que nacieron, sin embargo, los mismos no radican en dicha jurisdicción. Agregó la Fiscalía que por esa razón, al interior de la investigación, los acusados fueron notificados a través del edicto, tal como postula la norma procesal penal para personas ausentes en el que no se conoce su domicilio. La forma de hacer saber el inicio de la investigación en su contra. Por otro lado, la defensa técnica ha sostenido que los acusados no han contado con abogado en el desarrollo de la investigación. Sin embargo, tenemos el elemento de convicción consistente en la declaración testimonial de José Luis Venegas Torpoco, a folios 400 o a folios 226. En ella aparece en dicha diligencia los acusados representados por un abogado, el doctor Arturo Víctor Vizurraga Agüero, con CAL 28352-54, diligencia realizada a las 10:30 de la mañana del 14 de noviembre del año 2022. Defensa necesaria convocada por el Ministerio Público. Lo que desmiente a la defensa de que los acusados no han sido representados por un abogado, si no es de libre elección, por lo menos por una defensa necesaria. Con ello cerramos de que en investigación preparatoria sí estuvo representados los acusados por un abogado a cargo del Estado. Incluso frente a las preguntas realizadas al testigo, el abogado de Marras dijo que no tiene ninguna pregunta que formular al testigo, pese a que el testimonio giraba en torno a la presunta vinculación de los acusados con el evento criminal del 6 de octubre del año 2018. Entonces, defecto de representación, de patrocinio o afectación a derecho de defensa vinculado a los acusados por los que podría suponerse que los elementos de convicción adjuntados a la acusación carecen de legitimidad, no tiene tal asidero. Con lo que se cierra, desestimando en ese extremo los argumentos de sobreseimiento. 6.3. Con relación a la carencia o insuficiencia de elementos con fuerza de convicción para elementos de prueba que vinculan a los acusados Víctor y Jorge Quispe Palomino respecto a su presunta participación en el evento criminal ocurrido el 6 de octubre del año 2018. Tal como ha sido examinado en forma simultánea la exposición el día de la audiencia anterior, para este juzgado queda claro lo siguiente. De los elementos de convicción presentados o acompañados a la acusación por el Ministerio Público, se tienen del literal A hasta el literal P. Entonces, revisadas las mismas, sobre la comisión de los hechos de terrorismo plasmados en la acusación, están claramente aludidos, mencionados como elementos de convicción suficiente o con sospechas suficientes de la literal A hasta el literal N. Y como quiero que dicho extremo no ha sido materia de cuestionamiento por la defensa, vamos a prescindir de su mayor examen. Entonces,
A decir de este juzgado, los elementos de comisión indiciarios que revelan que los acusados Jorge y Víctor Quispe Palomino habrían sido las personas que de forma indirecta o mediata hayan determinado la incursión terrorista contra las fuerzas del orden el 16 de octubre del año 2018 en la jurisdicción, fecha y hora indicada en la acusación son las siguientes. Como ha referido el Ministerio Público, son elementos indiciarios, dado a que no habrían participado directamente los acusados en la perpetración de ese ilícito criminal, sino a través de otras personas, es decir, los otros elementos terroristas en número de 16, quienes habrían sido usados como instrumento del delito de los autores mediatos. ¿Y cuáles son esos elementos de comisión? Tenemos el literal O de la acusación, específicamente el informe 510-2022 de IRCOTE. Y examinado específicamente dicho elemento de comisión, tenemos que obra a folio 205. ¿De qué se trata este informe? Resulta que es un informe preparado por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de hacer saber a través de información de inteligencia que la estructura y organización de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el Brain en el año 2018 estaría conformada por las siguientes personas. Número 1, Víctor Quispe Palomino, alias José o Iván, como primer miembro, con el cargo político de secretario del comité político y dirigente principal de dicha facción. Como número 2, Jorge Quispe Palomino, alias Raúl o Rodrigo, segundo miembro y responsable del Comité Militar Unificado. Este elemento de comisión, de forma indirecta o indiciaria, revela la presunta participación, conocimiento y dominio de los hechos en el evento criminal del 6 de octubre, dado a que en el informe de inteligencia y de DIRCOTE se señala que esta organización terrorista opera en el Brain, es decir, en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, en el año 2018, que comprende las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Junín. En efecto, el evento criminal del 6 de octubre ha ocurrido tal como se señala en la acusación fiscal en la jurisdicción de la provincia de Huanta, región de Ayacucho, específicamente en centro poblado Pampacoris, del distrito de Ayahuanco, Pucacolpa, Huanta, Ayacucho. Es un elemento de convicción indiciario que revela que si hay una organización político-militar terrorista que opera en dicha región, domina dicha circunscripción territorial y por ende la autoría de dicha emboscada o agresión en contra de las fuerzas del orden del Estado habría sido cometido por tal acción terrorista. Luego tenemos como otro elemento, dado que la prueba indiciaria debe reunir varios indicios, el informe 510, que se encuentra en el literal P de la acusación fiscal, 510-19 DIRCOTE. Otro informe del año 2019, cuyo objetivo de este estudio de inteligencia, realizado por la DIRCOTE, nuevamente fue conocer la organización de estructura de la organización terrorista del Sendero Luminoso en el año 2018 en el Brain, en la misma región. ¿Qué concluye este documento reservado?
Señala, hasta el año 2018 el Comité Central estuvo integrado por la Dirección Central, donde se encontraban como miembros titulares Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino y otras personas. Es decir, es otro estudio posterior al indicio anterior que revela que en efecto en la región del Braem del Perú opera una facción terrorista con el autodenominado militarizado Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta, principalmente maoísta, liderado por las personas acusadas en la presente causa, esto es Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. También se tiene la declaración testimonial del jefe de la DIRCOTE, del Departamento de Procesamiento y Análisis de la División de la Inteligencia contra el Terrorista del DIRCOTE, PNP, este es el señor José Luis Venegas Torpoco. Este testimonio fue realizado el 14 de noviembre del año 22. ¿Qué indica este funcionario del Estado? Indica que la situación actual del autodenominado Partido Comunista del Perú en referencia a la organización terrorista Sendero Luminoso para el año 2019 tiene el siguiente diagnóstico. Una vez ocurrida la captura de la cabecilla de dicha facción terrorista o o organización terrorista, Abimael Guzmán Reynoso, dicha organización se habría desmembrado en 3 facciones. La primera facción, denominada Nueva Fracción Roja, liderada por otro delincuente terrorista, conocido como Abigur, que proponía esta facción. La segunda reconstitución partidaria que iniciaron en el año 1993, es decir, postulaban la solución política a los problemas derivados de la guerra interna. También atestigua este declarante, funcionario jefe de la institución antes denominada, señalada. La otra facción sería la autodenominada militarizado Partido Comunista del Perú, dirigida por Víctor Quispe Palomino y camarada José Iván o Martín, también por Jorge Quispe Palomino. ¿Qué propone esta facción? Continuar con la guerra armada, principalmente en las zonas del Braem. Y finalmente otra facción terrorista denominada Proseguir, cuyos dirigentes postulaban por continuar con la lucha armada a nivel nacional. Abrazación del pensamiento Gonzalo, con la guerra popular, lucha armada o guerra revolucionaria. Frente a esas declaraciones de dicho funcionario del Estado, especializado o encargado o responsable de llevar adelante el seguimiento de inteligencia contra grupos terroristas en el Perú, la defensa de los acusados de entonces no hizo ninguna repregunta, ni cuestionó, ni hizo observaciones algunas. Yo cabe indicar de que tales datos postulados, revelados en dicho testimonio, son de credibilidad. Por ende, este juzgado considera que, si bien no hay elementos de convicción directos que acreditan la participación de los acusados Víctor y Jorge Palomino en el evento criminal del 6 de octubre del año 2018, sin embargo, como quieran, que se tratan de personas que lideran un comando político terrorista militar precisamente en dicha zona, y cuyo objetivo es destruir o desorganizar el Estado social de derecho, el Estado democrático de derecho en el Perú, y una de las formas es
Una de las formas de cumplir tales objetivos es de ir en contra de las actividades democráticas que se realizan a nivel del Estado, como por ejemplo las elecciones generales, elecciones regionales, elecciones locales o municipales, como una forma de desconocer o despreciar el Estado democrático de derecho. Y el 7 de octubre del año 2018 fue una ocasión criminal para esta organización terrorista, por lo que como la fuerza del orden para establecer el orden a nivel nacional y garantizar el derecho a la libertad democrática y de sufragio, estuvieron desplazados a nivel nacional, incluso en la zona del Brain. El 6 de octubre del año 2018 se entiende claramente que se infiere que esta organización terrorista, bajo la dirección de los acusados Víctor y Jorge Quispe Palomino, perpetraron el evento criminal que el Ministerio Público ha investigado y acusa en la presente causa. Siendo y así, la defensa postulada para pedir el sobrecimiento a favor de tales elementos terroristas, conocidos como los acusados Víctor y Jorge Quispe Palomino, en grado tienen la convicción y la sospecha de nivel suficiente para pasar a juicio oral y en ella dilucidarse su responsabilidad concreta respecto a la atribución que el Ministerio Público realiza sobre los dos delitos ya señalados en la presente decisión. Por tales fundamentos, este juzgado resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de sobreseimiento postulado por la defensa técnica de los acusados Víctor y Jorge Quispe Palomino. Resolución que resulta innecesario notificar porque se trata de decisiones de carácter inimpugnable por la precisión señalada en el numeral 4 del artículo 352 del Código Procesal Penal. Expedida dicha resolución, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia, consultando al señor abogado de los acusados si ha postulado otros medios técnicos de defensa. Señor abogado. Ningún medio técnico de defensa. Bien, doctor. Muchas gracias. Señorita fiscal, vamos a iniciar el control probatorio en este mismo momento. ¿Está preparado para sustentar sus medios de prueba? Sí, señor magistrado. Ya, entonces, de ser así, doctora, díganos en qué folios, a qué folios aparece su medio de defensa, sus elementos de prueba. Ya. Ya, señor magistrado, acabando con el escrito de acusación presentado por este despacho, Folios, doctora, folios. ya, acabando la acusación, del folio número 1 al folio número 5, se encuentra la historia breve de emergencia. Primero quisiera citar, señor magistrado, por orden, los órganos de prueba periciales, los órganos de prueba personales que se van a citar, que se podrían actuar en juicio oral. Ya, doctora, por eso, para tener a la vista, quisiera, aunque sea de su escrito de acusación, ¿dónde está esa relación? Ajá. Ya, en el escrito de acusación, en el cuadro final. De folio 21, ¿no? O 22. 22. Hay un cuadro al final. En el punto número 10 indico los medios probatorios ofrecidos para actuarse en audiencia. Se ofrecen los siguientes medios probatorios para ser actuado en juicio oral a elementos de... ¿Cuántos, doctora? Doctora, en forma panorámica, ¿cuántos testimonios, cuántos peritos y cuántos documentales? Son 4 peritos. ¿Ya? ¿Le puedo detallar quiénes son para ir en orden, le parece? A ver. Ya. Primero tenemos al médico José Hernán Ali Cabana,
con DNI 4061-1983. Él es el médico del Hospital Regional de Ayacucho. Otro. El otro es la doctora Patricia Angélica Flores Fuentes. Ella es de médico del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Tavara. Otro es la doctora Claudia Jimena Peña Mayorga, con DNI 43180392. Ella es también médico del Centro Naval Cirujano Mayor Santiago Tavara. Y luego tenemos al perito José Luis Venegas Torpoco, con DNI 082-79-342, quien elaboró el informe número 030-2019-DIRCOTE PNP Divincón de Pana CEPRODI. No sé si en este acto me permite, señor magistrado, indicar el aporte probatorio, la conducencia, pertinencia y utilidad. Ya, pero previamente quiero consultar al abogado, como usted ha señor. escuchado en la anterior audiencia, Sí. que no cuestiona la virtualidad de los hechos. Si no cuestiona la virtualidad de los hechos, es probable que se genere la convención probatoria respecto a los hechos, porque el abogado de la acusada lo que le preocupa es que la Fiscalía pruebe la vinculación de tales hechos con la autoridad o responsabilidad de sus patrocinados. Señor abogado, usted ya tuvo a la vista el ofrecimiento de estos medios probatorios. ¿Lo va a cuestionar o No, puede? como prueba personal no, como órgano de prueba no. No le escuché, doctor. ¿Va a cuestionar esa prueba de No. pericia o no, doctor? Las pruebas personales no lo vamos a cuestionar, señor juez. Ya, muy bien. Doctor, señor abogado de los acusados, ¿usted estaría en la condición de estar de acuerdo que estos peritos pasen a juicio como convención probatoria? No los peritos, sino los hechos respecto a las lesiones sufridas por el oficial de Marina, de tal modo que los peritos sería necesaria que pase a juicio. Sí, respecto a las lesiones, entiendo yo que como no se ha cuestionado, entonces que sí podría en todo caso realizarse una convención preparatoria. Ya, entonces como convención probatoria, doctora, ¿el nombre completo del agraviado quién es? ¿Cuál es? Señorita fiscal. Señorita fiscal. Señor magistrado. Doctora, la defensa de los acusados tiene la predisposición para que los peritos, entiendo que el objeto de los peritos del juicio era para corroborar las lesiones sufridas por el oficial de Marina, ¿verdad? Señor magistrado, si bien es cierto, los 3 médicos que he mencionado tienen que acreditar el estado de salud que se encontraba y las lesiones sufridas por impacto de PAF por el marino, el último elemento probatorio el perito José Luis Venegas Torpoco, su pertinencia no es acreditar el estado de salud del agraviado, sino él va a acreditar un informe el cual analiza la estructura del actual partido comunista en el cual pertenecen Jorge y Víctor Quispe Palomino. Ah, ya, de los 4 peritos, me interesa cuál de ellos va a sustentar las lesiones sufridas por el agraviado. Los 3 primeros, señor magistrado, el médico José Hernán Ali Cabana, ¿Ya? la doctora Patricia Angélica Flores Fuentes, ¿Ya? y la doctora Claudia Jimena Peña Mayorga. Los 3 acreditarían el estado del soldado, el estado de salud. No el estado, sino las lesiones sufridas. Las lesiones sufridas es el siguiente. Las lesiones sufridas por el marino Koyak Martínez Taxa ¿cuál es, doctora? Es impacto de PAF, ya que 2 de ellos explicarían, ¿no? En ese caso, el contenido de la historia clínica del soldado Martínez Taxa Koyak, las circunstancias, el procedimiento, la evaluación, las lesiones también que presentaban la víctima y el diagnóstico en el que arribaron.
en el momento que fue atendido. Ya, impacto de PAF en clavícula izquierda o derecha. Izquierda. Ya, izquierda. Izquierda, con... ¿cuál es la prescripción, el diagnóstico? ¿Cuántos días de descanso médico o de días de inhabilitación? Porque es un hecho, doctora, no controvertido. Cuando son hechos no controvertidos, pasan como convención probatoria para Sí, doctor. así aligerar la carga probatoria al actuarse en juicio. Ya. Entonces, Ingresó con trauma torácico, ¿ya? con dificultad respiratoria. ¿Dónde está, doctora? ¿Dónde lo ubico esa conclusión? Eso lo ubica en la historia breve de emergencia, que se ¿Qué encuentra folios? a continuación de nuestro escrito de acusación. ¿Qué folios, doctora? A ver. Ya, muy bien. Entonces, respecto a la lesión sufrida por Koyak Martínez Taxa el 6 de octubre del año 2018, en el lugar y fecha ya indicada en la acusación, no hay cuestionamiento, porque son materias no cuestionadas por la defensa de los acusados, por tanto, carece de objeto que los peritos concurran a juicio. Ese hecho, Sí, aquí está en la página 29. ya, ese hecho se tiene como probado. Entonces, por convención probatoria. Muy bien. Entonces, la defensa técnica de los acusados, supongo, señor abogado, cuestiona si el llamado a juicio del perito José Luis Venegas Torpoco, ¿verdad? Correcto. Ya, muy bien. José Luis Torpoco. Ya, doctora, ahora sí, José Luis Venegas Torpoco, ¿cuál es la utilidad, conducencia o pertinencia para su concurrencia a juicio? Gracias, señor magistrado. En el caso de el perito José Luis Venegas Torpoco, se le cita porque el testigo va a explicar el motivo por el cual, explicará el contenido, los métodos que utilizó, las conclusiones que arribó en el informe 030-2019 DIRCOTE PNP Divincón de Pana Prodi. Es un órgano de prueba idóneo porque va a acreditar la situación actual, en este caso en la fecha de los hechos, que fue en el año 2018, del autodenominado Partido Comunista del Perú. El mismo que va a aprobar, que estaría conformada por estas dos personas, ¿no? Asimismo, tanto Jorge como Víctor Palomino serían los actuales dirigentes, en este caso, que serían los imputados en la presente acusación. Ya, entonces este perito va a concurrir a juicio para acreditar la presunta vinculación entre los hechos y la participación como autores mediatos de los acusados, ¿verdad? Exacto, sí. Y es pertinente también porque hay una relación directa con el objeto, ¿no? Ya que está, como usted indicó, referido a la pertenencia y participación de Jorge y Víctor dentro de esa estructura del Partido Comunista del Perú. Ya, muy bien. Señor abogado, ¿algo tiene que decir al respecto de Sí, los acusados? debe precisarse de que no tiene la condición de perito. Si usted puede verificar el informe, no son peritos. En todo caso, debería de precisar la fiscalía si son testigos expertos en todo caso, ¿no? Precise, señorita fiscal, ¿de dónde salió su calificación de perito? ¿O es, como dice el abogado, un testigo experto, un especializado en el análisis de estos hechos de terrorismo? Sí, a ver. Sí, señor magistrado. Bueno, en el sentido de que es una persona, cuya experticia, él tiene bastante experiencia en temas de lucha contra subversiva. Y también hemos ofrecido también su declaración en la última audiencia, se ha presentado su declaración, puesto que también él detalla cómo llega a estas conclusiones evacuadas en el presente informe. Ya, doctora, pero es el contenido. Queremos saber la calidad del agente de prueba. ¿Es un testigo o es, como dijo el abogado,
¿Es un testigo expertise, especialista o es un perito? Si es un perito, ¿cuál es la resolución, el certificado, el reconocimiento como tal? Un momento, por favor, señor magistrado. Quiero buscar el folio correspondiente. Ya, a ver, un minuto. Mientras tanto, al señor abogado de la Procuraduría. Doctor, ¿usted objeta que pase a juicio esta persona? Sin ninguna observación, señor magistrado. Como medio de prueba personal, José Luis Venegas Torpoco. ¿Por qué apoya usted al Ministerio Público? ¿Cuáles sus razones? Nos adherimos al ofrecido por el Ministerio Público con la misma pertinencia y utilidad que ha señalado, señor magistrado. Ya, muy bien. Señor abogado, usted dijo testigo expertise. ¿Qué es lo que dijo usted? No tiene la condición de perito en el informe, o sea, ellos no elaboran en condición de perito. Tampoco ha Ya, sido, en todo digamos, caso, el en todo procedimiento, caso sería, no sabemos eso tendría que precisarlo a la Fiscalía cómo lo está ofreciendo, porque para ser perito hay un procedimiento que está establecido en el Código Procesal Penal, desde la juramentación o designación o peritos oficiales, pero eso no debería explicar la fiscal, ¿no? O si lo está ofreciendo claro, como testigo, es cierto, entonces, ¿en qué condición como testigo, no? claro, la norma señala el procedimiento para ser incorporado como perito. Es por eso que se le solicitó esa formalidad que nos precise, o si no, simplemente pasa como testimonio, como testigo, porque hay un testimonio brindado por esta persona a lo que se hizo alusión para desestimar el sobreseimiento. Señorita fiscal, para aligerar el uso del tiempo, hacer más eficaz su uso de forma fructífera. Señor magistrado, le pediría por favor unos 20 segundos para poder absolver Ya. la duda del señor abogado. Bien, doctora, pero como estamos en un sistema oral, si no tiene acreditación de perito, puede postularlo como testigo, no hay ningún inconveniente. Pero igual, se le va a dar los 20 segundos. Señor magistrado, Doctora, sí, los 20 segundos han pasado. sí, señor magistrado. Sí, este ministerio quisiera indicar de que el señor José Luis Venegas Torpoco lo estamos ofreciendo como un testigo experto, puesto que tiene más de 20 años trabajando en la policía, en la DIRCOTE, en el Departamento de Procesamiento y Análisis de División de Inteligencia Contraterrorista de la DIRCOTE PNP. Y entre sus actividades tiene a cargo el procesamiento de información de organizaciones terroristas a nivel nacional en Ya, coordinación. bien, doctora, suficiente con eso. Postulada por el Ministerio Público y ante la objeción de la defensa, y habían sido sueltas oportunamente por la Fiscalía, este juzgado va a admitir este medio de prueba. Es decir, medio de prueba de carácter personal como testigo experto de José Luis Venegas Torpo, por las razones ya señaladas por el Ministerio Público. Siguiente, doctora, los demás medios de prueba. Sí, señor magistrado, ahora vamos a pasar a las pruebas personales. Sería, en este caso, la declaración de el agraviado, el señor Koyak Tony Martínez Taxa. ¿Cuál es la utilidad de ese medio de prueba, doctora? Señor magistrado, en su condición de víctima, él va a detallar, el aporte probatorio sería que él va a indicar la forma y circunstancia de los hechos, concretamente la acción contraterrorista en la que participó, las lesiones sufridas el día de los hechos, cuya conducencia es un órgano de prueba idóneo, ya que va a acreditar el hecho imputado toda vez que esta persona es víctima y testigo al mismo tiempo. Y es pertinente porque él es la víctima, es el agraviado directo. Ya bien, doctora, pero como esta persona no se indica, no atribuye la lesión sufrida ni a Víctor ni a Jorge,
Entonces, lo único, está limitado a relatar los hechos que le aconteció a él aquel día en tal lugar. Y al respecto, la defensa de los acusados tampoco controvierte, cuestiona. Entonces, es un elemento de prueba Mención. adicional para La acreditar condición. el hecho ocurrido, más no la vinculación. Señor abogado, ¿va a cuestionar este punto? También está en la posibilidad de acordar que pase como convención probatoria. ¿Por qué? Porque el agraviado de la lesión va a relatar cómo sufrió el hecho. Al respecto, al parecer, su patrocinados o su persona como defensa técnica no tiene ningún cuestionamiento, ¿verdad? No, referido a las lesiones que ha sufrido, no. O sea, al hecho en concreto de las lesiones, no. A la vinculación, eso es lo que nosotros estamos en Ya, todo caso entrando a debate, ¿no? ya, muy bien. Señorita fiscal, ¿este agraviado va en suministrar algún dato respecto a la vinculación en juicio? No, ¿verdad? No, señor magistrado. Ya, entonces pasa como convención probatoria el hecho sufrido de la lesión sufrida por el agraviado Joyer Tony Martínez Taxa. Lo mismo que es concordante con los peritos ofrecidos para lo mismo. Convención probatoria. Señor abogado de la Procuraduría, ¿se opone? Ninguna oposición, señor magistrado, y nos adherimos al ofrecido por el Ministerio Público por la misma pertinencia y utilidad. Ya, pasa como convención probatoria por ambas partes. Señorita fiscal, de los elementos de prueba 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, 10, hasta el 10. Del elemento de prueba, nuevamente personales, 6 al 10, todas están vinculadas a ofrecer testimonios en juicio de cómo ocurrieron los hechos, únicamente de cómo ocurrieron los hechos el 6 de octubre en Huanta a las 11:20 de la mañana, ¿verdad? O están vinculadas, o están relacionadas también a suministrar información sobre la presunta participación y vinculación inmediata de los acusados. Señor magistrado, respecto al punto número 2, se cita al capitán Jorge Javier Reyes Palomino. A él se le cita porque él es, él es el que incluso ha suscrito muchos de los informes de la policía. Entonces, él es, en su condición de miembro de la patrulla del grupo Alfa, de la patrulla Bravo 3, va a detallar la forma y circunstancia de los hechos, cómo fueron víctimas de los atentados terroristas, cómo se produjo el ataque y cómo se hicieron cargo de repelerlo. Entonces, en el caso del capitán Jorge Javier Reyes Palomino, sí sería importante porque es un órgano de prueba idóneo para acreditar el hecho imputado, toda vez que también él ha estado, pero también él ha estructurado todo este operativo que se llevó a cabo con anterioridad en una reunión en Lima, en donde se desplazaron estas dos patrullas hasta esta zona y posteriormente también dio las disposiciones como para ser evacuado el marino, ¿no? Ya, Entonces, pero la defensa no cuestiona eso. Los hechos ocurridos ese día, la defensa no cuestiona. A la defensa le preocupa cómo estos hechos están vinculados a los acusados. ¿El capitán va a poder proporcionar algún dato sobre ello, sobre la vinculación? sí, efectivamente, puesto que él ha elaborado varios de los informes de la policía. Ya, Entonces, pero esos informes lo está ofreciendo como elemento de prueba. también estoy ofreciendo en ese sentido, estoy ofreciendo el informe. El informe fin de patrulla elaborado por el capitán EP Jorge Reyes Palomino de fecha 8 de octubre del 2018. También lo estoy ofreciendo, señor magistrado. Ya. O sea, el Ahora, órgano- señor abogado, ¿se va a poner o alguna observación contra ese medio de prueba? Ninguna observación. Ya. Señor abogado de la Procuraduría, Ninguna observación, señor magistrado. ya, entonces admite como medio de prueba. Respecto al siguiente prueba personal, Señor doctora. magistrado, sí, estamos ofreciendo al técnico de segunda, Jorge Barzueta Castillo,
También él es jefe de la patrulla Víctor II de la Fuerza Especial Conjunta, que va a detallar la forma y circunstancia de los hechos, también cómo fueron víctimas del atentado terrorista, y también va a explicar todo el contenido del informe fin de patrulla, que también se está incorporando como prueba documental. Hay otro informe también fin de patrulla que él está suscribiendo. Es un informe distinto al de Jorge Javier Reyes. Es un informe distinto, señor magistrado. Ya, muy bien. ¿Abogado se pone? No, señor juez. Ya, entonces pasa como medio de prueba. Siguiente, doctora. El siguiente es el señor Washington Walter Colca Clavitea, con DNI 46637673. Bueno, ya según lo señalado en audiencia, puede ser indicado como el grupo de pruebas de las convenciones probatorias, puesto que en su condición de paramédico de la patrulla del Grupo Bravo va a detallar la forma y circunstancia de los hechos y cómo esta persona fue víctima del atentado y cómo eran las lesiones que presentó. Ya, doctora, eso se va a desestimar por sobreabundante. Ya hay una convención probatoria al respecto. No se admite. Porque el aporte probatorio es para acreditar los daños personales, lesiones a su integridad física sufrida por el oficial de Marina, ¿verdad? Doctora. La conexión a internet está fallando de la señorita fiscal. Entonces, ese elemento personal de prueba se va a desestimar por sobreabundante. O impertinente, no más que sobreabundante, impertinente, ya que el hecho sufrido, el hecho de lesión sufrido por el oficial de Marina ya está a pasar juicio como convención probatoria. Nehemías Grandes Valque, señorita fiscal. Señores, vamos a esperar que se reconecte la doctora representante del Ministerio Público. Doctora. Señorita fiscal, ¿me oye? Hemos vuelto a tener problemas con la red de internet, me estoy conectando desde el celular. Ya, no se preocupe. Entonces, respecto a Washington Walter, se va a desestimar por impertinente, dado que hay convención probatoria ¿Me sobre los escucha? hechos de lesión sufrida por Marina. Siguiente, doctora. Nehemías Grandes Valqui. Ya, Nehemías también es personal de la Policía Nacional, él ha participado también en el operativo. Detallaría la forma y el hecho de circunstancia de los hechos, así como cómo fueron víctimas del atentado terrorista. ¿Se opone, observa, señor abogado? No, señor juez. Ya, admitido en la nueva prueba. Señor abogado de la Procuraduría. Sin oposición, señor magistrado. Gracias. Lesmens Lucho Mamani, Chambi, doctora. Señor magistrado, también estas declaraciones que vamos a ofrecer serían para someterlas a las convenciones probatorias, ya que también el abogado se está acogiendo a lo mismo, ¿no? En este caso sería el señor Lesmes Lucho Mamani Chambi. Ya, bien, doctora. Respecto a las lesiones del oficial de Marina, ¿verdad? Ya. Exacto, sí. Ya, entonces no va 10. Hugo Sixto Campos. Sí, señor magistrado. En ese sentido, sí queremos ofrecer la declaración de Hugo Sixto Campos Córdoba, puesto que él ahorita se encuentra en el establecimiento penitenciario Ancón, ya que él, en su condición de ex integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, va a detallar sobre la estructura de la organización terrorista, quiénes la conformarían, asimismo las directivas de la organización en relación a las fuerzas del orden. Y la participación, en este caso de Jorge y Víctor Quipe Palgrino, tomando en consideración que estas declaraciones se han tomado como insumo para los diversos informes de la policía que ha presentado este despacho. Entonces, es un órgano de prueba idóneo para acreditar el hecho imputado respecto a la pertenencia de los acusados a esta organización terrorista. Y ya que es pertinente porque es un integrante de la ex
organización Sendero Luminoso. Bien, doctora. Señor abogado, estoy revisando su escrito de absolución y no encuentro que haya observado algún elemento de prueba. Aún así, por el principio de derecho eficaz a la defensa de sus patrocinados, se le ofrece el uso de la palabra para que diga si ahí encuentra alguna observación contra este medio de prueba. Sí, de oficio en todo caso, dado que no, un dato importante que se exige es el documento nacional de identidad, no se tiene. Doctor, ¿qué es lo que dice? ¿No tiene identidad del testigo, esta persona ofrecida? Sí, no aparece en la acusación el número de... Ya, a ver, gracias, doctor, gracias. Sí, sí. Esa observación, doctor, hago mía como juez de garantías. Señorita fiscal, ¿por qué los testigos deben concurrir a juicio sin una debida identificación acabada? Se trata de un error material. Pueda subsanarlo en este acto, si es que lo tiene en la mano. Ya. Señor magistrado, esta persona ahorita se encuentra interna en el penal Ancón 2 de Lima. Ya, pero queremos saber su identidad. ¿Tiene el Ministerio Público la identidad de esta persona o no? Sí, señor magistrado, lo vamos a subsanar en este momento, puesto que esa información no está consignada en nuestro cuaderno, en nuestro escrito de acusación. A ver, indique el número de DNI para en este mismo acto, como quiera que se va a resolver de forma simultánea, se requiere tener verificado el dato de su identidad. Nosotros, o sea, el Poder Judicial tiene acceso en línea a la ficha RENIEC. Indíquenos el número para verificar la identidad. Sí, señor magistrado, un minuto, por favor, le brindo esa información. Ya, en el caso del testigo Hugo Sixto Campos Córdoba, en la actualidad no cuenta con DNI, solamente tiene partida de nacimiento. ¿Y cuál es la fuente de esa información, doctor? Esa información se encuentra en los atestados policiales que han servido de insumo para la presente investigación. Ya, ¿y esta persona está en calidad de investigado o sentenciado en el penal? No, está en calidad de sentenciado, señor magistrado, por el delito de terrorismo. Si es que ya fue sentenciado, Perdón, está actualmente con prisión preventiva. ya, y en la resolución de prisión preventiva no aparecen sus datos de identidad completas. No, señor magistrado, no contamos con esa información. Ya, y ha anexado a la acusación esa resolución, por lo menos que lo identifica como tal. No, señor magistrado, pero en este acto... Ya, entonces, doctora, se le exhorta que se reserve este medio de prueba para que en juicio pueda acreditar la identidad, mientras no vamos a poder admitirlo. ¿Ya, doctora? Sí, señor magistrado. Ya, entonces, no se admite y se reserva para que en el juicio pueda, una vez identificado con los documentos que hizo alusión, pueda actuarse, porque todas las personas tienen que estar plenamente identificadas, salvo justificación. Así como ha justificado la identidad de los acusados, de igual modo tendría que justificar ya en juicio. Siguiente, doctora, aspirante colaborador eficaz. Sí, señor magistrado, el aspirante colaborador eficaz con clave 1FP SPA 202-0-04, por obvias razones no se puede dar sus datos, pero se le notificará por intermedio de la DIVIAC, Ayacucho, que es Guanta, perdón, que es la encargada de su custodia. Ya, el aporte probatorio y la utilidad conducente. Si es que es en su condición de ex integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, va a detallar sobre la estructura,
de la organización terrorista, quiénes son los que conformarían en la actualidad, en la fecha de los hechos, en el año 2018, así como las directivas de la organización en relación a las fuerzas del orden, y también va a señalar que las órdenes de ejecución de la emboscada fueron dadas, en este caso, por los imputados Jorge y Víctor Quispe Palomino. De igual manera, es un órgano de prueba idóneo para acreditar el hecho imputado, es decir, la pertenencia de estos acusados a esta organización terrorista. Entonces, esta declaración es pertinente porque es un ex integrante de esta organización y va a coadyuvar a acreditar el hecho en materia de acusación. Dígame, señor Doctora, magistrado. ¿y este es un aspirante a colaborador sobre ese hecho o sobre otro hecho de terrorismo? Sobre otro hecho, señor magistrado. Ah, ya, pero que tiene conocimiento sobre este hecho, del 6 de octubre. Sí, señor magistrado. ¿Tiene conocimiento sobre el hecho del 6 de octubre o tiene conocimiento sobre la vinculación de esos hechos de terrorismo con los acusados? Tiene conocimiento de la vinculación en los años en que sucedieron los hechos de 2018 y entre ellos con una lista de varios atentados que surgieron en ese año. Ya, muy bien. Señor abogado de los acusados, ¿tiene algo que indicar para que este juzgado de ser el caso hace suya debido a que no lo observó? No, no, señor juez. Bien, entonces se admite. Señor abogado de la Procuraduría, ¿algo que alegar? Ninguna observación, señor magistrado. Ya. A ver, señor abogado de la Procuraduría, ¿cuál es su posición respecto a Hugo Sisto Campos Corva que no está identificado? En vista de las razones dadas por el Ministerio Público, nos adherimos y dejamos a su criterio, señor magistrado, si son oficiales. Ya, bien, ha sido resuelta ya que pasa en reserva para que en juicio, una vez identificado, acreditada la identidad, ya sea con la resolución que hizo alusión la Fiscalía, se actúe esa prueba, con esa condición. Pruebas documentales, ¿cuántas son, señorita fiscal? Son... Son 10, señor magistrado, y una que incorporamos en la sesión pasada son 12, dos documentales que ingresamos en nuestros dos escritos anteriores. Uno referente a un reporte periodístico en el que se autodenominaba responsable Jorge Quispe Palomino de los hechos, y el informe 030 también, que usted lo admitió en la sesión anterior, en la primera sesión. Ya, pero de los cuadros veo que son 15. De los 15, ¿cuáles están vinculados con la convención probatoria? Es decir, con los hechos de lesión sufrida por el oficial de Marina. El primero, el acta fiscal de fecha 28 de noviembre, se somete a las convenciones probatorias. Ya, pero dígame el número de orden. El 1, ¿cuál más, doctor? El número uno, acta fiscal de fecha 28 de noviembre del 2018, Otro. recabada en las instalaciones del Hospital Naval. Ya, otro. Y ya. Luego, no, solamente sería ese, señor magistrado. El número Y 2 también también, porque el número 2. el número 8 y fotocopia de la historia clínica del oficial de mar de primera, Koyak Tony Martínez Taxa. Ya. El número 2 también, doctora, porque la defensa no cuestiona que los hechos de ataque haya sufrido la fuerza del orden aquel día, conforme ha sido escrito en su acusación. Señor En ese abogado, no caso, cuestiona los hechos, ¿verdad? no, como no está cuestionando los hechos, entonces en ese caso también sería el acta de ocurrencia policial de fecha 6/10/2018. El 2, el Y 1, el también, 2, y luego, también el 3, el acta de registro domiciliario. ya, donde ocurrieron los hechos. Exacto, que fue donde sucedieron los hechos. Ya, muy bien, otro. Bueno, El el sí. informe fin de patrulla, elaborado por el capitán Jorge Reyes Palomino, de fecha 8 de octubre, da cuenta de todas las acciones, los motivos por los cuales se lleva a cabo este operativo, donde fuera lesionado el marino, ¿no? Y también las acciones posteriores.
De igual manera, el informe de patrulla elaborado por el testigo Jorge Barrazuela Castillo, quien se desempeñó como jefe de la patrulla Víctor 2, también es un documento que describe lo acontecido en la fecha de los hechos, ¿no? En ese sentido, entonces, estos dos informes también entrarían como Convención probatoria. Sí, señor magistrado. Ya, el 6, 510, eso sí no, eso va a juicio, ¿verdad? Eso sí, no, señor magistrado, ya que esto es un informe de la DIRCOTE, el cual remite información muy valiosa respecto a la Ya. estructura orgánica del autodenominado Partido Comunista, marxista-leninista, maoísta, Ya. principalmente maoísta. Bien, doctora. El 379 también es vinculado a la presunta participación de los acusados, ¿verdad? También la estructura, y esta tiene de fundamento una serie de manifestaciones, alta inteligencia y visualizaciones, panfletos y volantes, que fueron encontradas a personas detenidas por el delito de terrorismo. En este caso, el señor Hugo Sixto Campos Córdoba y el señor Rafael Ipchas Muñoz. Ya, muy bien. Como es evidente que tiene relación directa, es decir, el aporte probatorio es revelador, no se le da uso la palabra del abogado porque como no ha sido observado dentro del plazo de ley, y vemos como juzgado que tiene incidencia directa en la hipótesis o tesis fiscal, se admite. Informe 58-2018, doctor. El 058 es el que contiene el informe dactiloscópico que se realizó en una parte en la sesión anterior respecto a la Respecto a la identificación identidad, plena ¿verdad? de los delincuentes terroristas, de estas personas, Víctor y Jorge Quito Palomino. Respecto a la Esto identidad, se relaciona más con el tema de la identidad. ya. Señor abogado, al respecto, ¿algo que decir? Ninguna observación. Ninguna observación. Ya, abogado de la Procuraduría. Sin observaciones, señor magistrado. Bien. Manifestación del capitán Jorge, nuevamente, doctor. Que le estoy haciendo al órgano de prueba. Pero ya ofreció a la persona en sí. Sí, está, pero como Más bien, usted ha ofrecido a la persona como elemento personal a Jorge Javier Reyes, ¿verdad? Doctora. Sí, lo he sí, ofrecido señor como prueba magistrado, personal. dígame. Si ya lo ofreció es precisamente para ser examinado respecto a esta manifestación. Sí, Entonces, solo en caso de que no asista, haya fallecido, haya renunciado, había viajado al exterior, señor magistrado, ha sido ofrecido en nuestra subsanación el requerimiento de acusación. Señor magistrado, ¿se me escucha? En nuestra subsanación al requerimiento de acusación fue en la última hoja, fue solicitado, se solicitó la necesidad de incorporar nuevos elementos de convicción como prueba trasladada. En ese sentido, se ofreció la declaración de Hugo Sixto Campos Córdoba, de fecha 20 de julio del 2019, en el incidente de prisión preventiva en la investigación 104-2018, ya que al responder la pregunta 6 sobre quiénes dirigen el militarizado Partido Comunista del Perú, él dice, actualmente este heroico militarizado Partido Comunista del Perú lo dirige Jorge y Víctor Quito Palomino. Y bueno, más detalles que se incorporan en la misma declaración. Ya, bien, doctora. De igual manera, Ya, doctora, vamos a resolver su pedido hecha en la subsanación de la acusación. Señores, sabemos que el régimen procesal penal actual se rige por principios. Uno de los principios que hay que respetar para todas las partes de preclusión. Precisamente, en respeto a ese principio, al abogado de los acusados no se le ha admitido escrito alguno fuera del plazo. Y el sobreseimiento y la acusación ha sido observado para su formalización únicamente, no para que ingresen nuevos elementos de convicción y menos de prueba. Es por ello que se debe desestimar cualquier elemento de prueba que se pretende ingresar con la subsanación a la acusación. La subsanación es para aclarar aspectos formales, no sustanciales. Ahora, con relación a la manifestación del capitán Ejército Peruano Jorge Javier Reyes Palomino, el oferente, es decir, el Ministerio Público tiene la siguiente opción: o ofrecer el órgano de prueba en sí, que es el personal,
como así lo ha hecho y se ha admitido, y no puede sobre lo mismo presentar el documento, es decir, el instrumento redactado por el órgano de prueba, que es Jorge Javier Reyes Palomino. Esta persona, en todo caso, será examinado respecto a esa manifestación en el juicio correspondiente. En caso de que esta persona inasista, podrá ser oralizado, solo en ese caso podrá ser oralizado. Inasista, renuncia, fallezca, viaje al exterior, cualquier incontingencia con su persona, a petición de los interesados, puede ser oralizado en juicio, pero principalmente se va a admitir la prueba personal de la misma, la misma persona, testigo Jorge Javier Reyes Palomino. Continuación, manifestación de Jorge, otra vez, doctora. Está repitiendo las documentales de las personas que ha ofrecido como prueba, ¿verdad? Del 10 al 15, doctor. Se repiten. Washington Colca, Washington Javier Colca. Del 10 al 15, doctor. Está repitiendo, ¿verdad? Sí, doctor, como Ya, prueba documental. Y esas, en todo caso, no se tenía en cuenta el 383 del Código Procesal Penal. claro, es sobreabundante, doctora, señorita fiscal, sobreabundante. Como ha ofrecido la prueba personal, todas ellas se rechazan para que el Ministerio Público en un juicio oral, en caso de que los testigos inasistan por razones X, pueda pedir la oralización de los mismos, dado que el objeto de que haya ofrecido estas pruebas de carácter personal es para examinar precisamente respecto a sus manifestaciones. Salvo que estas personas a la fecha hayan fallecido, entonces no se ofrece la prueba personal, sino documental, o la base legal señalada por la defensa técnica en este acto, porque la base legal es de aplicación 383, doctor. vinculatoria para todas las partes. 383. El artículo 383, en efecto, prevé lectura de prueba documental. Solo podrán ser incorporadas al juicio para su lectura los siguientes supuestos: A, B, C, D. Señor magistrado, disculpe, ¿me permite el uso de la palabra? Un momentito, doctor, un momentito. Solo quiere estar seguro, doctora, esos documentos que ofrece como manifestaciones, mejor dicho, las pruebas personales de los efectivos del orden, parece que son militares, como prueba personal ha sido ofrecido para aportar, para el aporte probatorio contenido en sus manifestaciones en los documentos, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Ya, entonces el razonamiento es el mismo. La jurisprudencia recomienda que debe presentarse, ofrecerse el órgano de prueba directo, en este caso la persona quien elaboró los documentos. Pero no se puede ofrecer los dos. Solo en caso de que la prueba personal, el órgano de prueba, no por distintas eventualidades no concurra a juicio, entonces recién se autoriza la lectura, la oralización de los documentos que ha producido como órgano de prueba. Entonces, doctora, dicho ello, ¿qué es lo que tenía que agregar usted? Señor magistrado, quisiera indicar que, si bien es cierto, el objeto de investigación es lograr el esclarecimiento de los hechos, así como lograr la igualdad de armas, las partes pueden ofrecer en su momento al juzgado competente estos medios probatorios para, en este caso, el Ministerio Público probar nuestra teoría del caso. Si bien es cierto, hay formas y plazos establecidos, como usted lo acaba de indicar, se debe considerar de que también lo más importante es el derecho que nosotros también tenemos a probar. Se ha cumplido con indicar la conducencia, la pertinencia, la utilidad de cada uno de los medios que se está ofreciendo. Ya en este caso el juzgado se va a encargar pues de realizar la valoración correspondiente. En este sentido nosotros quisiéramos por favor que atiendan nuestra solicitud, nuestro pedido respecto al
un documento que fue incorporado en escritos anteriores respecto al informe, al escrito donde se ofrece un informe periodístico en el cual se acepta Jorge Quispe Palomino la vinculación con el Partido Comunista Sendero Luminoso, es decir, en el oficio 084-Sebrae-Gen de fecha 4 de noviembre del 2022, el cual se adjuntó con el informe 383-2022 de la DIRCOTE PNP Divitir. En ese sentido, en esta información es importante porque se emite en el año 2009, es decir, antes de estos hechos, donde él indica: soy el responsable del Comité Central del Partido Comunista del Perú y todo lo que suceda desde el año 19 de junio de 1999 para adelante es mi responsabilidad. El partido, su tarea principal es la toma de poder en todo el país. Entonces, esto se incorporó en un escrito anterior y como prueba trasladada. Así que solicitamos muy respetuosamente que se pueda admitir. De igual manera, ya que no se cuenta con la declaración de, en este caso no se cuenta con la declaración de de las personas que han sido citadas, que se hace referencia en los diversos informes policiales. También solicitamos que, por favor, que acepte la declaración de Hugo Sixto Campos Córdoba y Rafael Ipchas Muñoz. Como usted indicó, se ha contado con la declaración del señor Hugo Sixto Campos Córdoba y en su defecto, que no se logre su declaración, que se dé lectura a su declaración escrita. Y en este caso también la declaración de Rafael Ipchas Muñoz, de fecha 21 de julio del año 2019, el cual se encuentra en el incidente de prisión preventiva de la investigación 104-2018, el cual también va a aportar la forma como está estructurada actualmente el Partido Comunista Sendero Luminoso, ¿no? Y respecto al informe periodístico, creo que con la sola lectura de lo que acabo de mencionar es relevante, puesto que esta misma persona, este mismo imputado en esta investigación, él mismo se autodenomina responsable de los hechos que se suscitan desde el 2009 en adelante. Entonces, consideramos de que es una prueba valiosa para esta investigación. Ya en el juzgado pertinente, encargado, se encargará de realizar la valoración respectiva en la etapa pertinente, señor magistrado. Eso es lo que quería indicar. Bien, doctora. Queremos saber cuándo ha presentado, qué fecha ha presentado esos medios de prueba. Ya. Estos medios de prueba se presentó si le puede llamar, doctorita. No ha puesto el escrito. Hemos ingresado un escrito el 20 de abril del año 2023. Ya, doctora. El 20 de abril. Y tenemos otro, porque han sido dos escritos que hemos ingresado. ¿Y el otro? A ver. Este cuaderno, tenemos otro escrito de... Sí, también con la subsanación, señor magistrado, fue ingresado en la última parte del escrito, se fundamentó los motivos por los cuales tenían que aceptarse nuevos elementos de convicción. Ya, ¿qué fecha? ¿El 20 de abril también? Por si no coloca dos. Ya, el 20 de abril, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Disculpe que no tengo la fecha precisa, pero ha habido un problema con los especialistas que no han colocado. Ya, muy bien. Ahora, escuchen por favor. Entonces, el 20 de abril. ¿Cuándo se instaló el control de acusación? El 13 de abril, ¿verdad?
Sí, señor magistrado. Ya, el 13 de abril. Estamos hablando de la preexclusión de los plazos procesales para todos, no solamente para la defensa o para la fiscalía. Si se instaló la audiencia de control el día 13 y ha presentado con acto posterior un elemento de prueba, ello que indica que estamos extendiendo el plazo para el Ministerio Público. Y estamos en un sistema de igualdad de armas, también para la defensa se debe extender un plazo o no, de una semana. Y materialmente extender un plazo en una semana importaría habilitar 7 días adicionales a la defensa de los acusados para que oferte su medio probatorio. Lógicamente, el abogado de la defensa de la parte acusada va a estar muy contento. Y con ello, ¿qué lograríamos? Desnaturalizar el proceso. Es decir, viciarle la nulidad del contenido del trámite del que estamos llevando adelante. Abogado de la Procuraduría, ¿cuál es su posición al respecto? Sí, señor magistrado, en atención a las razones dadas por el Ministerio Público, por las mismas razones consideramos que se deberían admitir estos medios probatorios. Sin embargo, no nos oponemos y estamos a criterio, lo dejamos a criterio de su despacho, señor magistrado. Ya. Bien, señores, señorita fiscal, señor abogado de la defensa y señor procurador, vamos a rechazar ese pedido de admitir medio de prueba presentado en forma extemporánea porque importaría a este juzgado, estaría vinculado a alargar el plazo, incluso la defensa, por 7 días adicionales, con ello lograr el vicio del proceso. Sin embargo, el Ministerio Público tiene reservado su derecho para ofrecer en la etapa de juicio de aquellos medios de prueba rechazados en la etapa intermedia. Tiene esa alternativa que la norma prevé, ¿no? Para aquellos medios de prueba inadmitidos o rechazados en su oportunidad. Bien, señores, con ello hemos concluido el ofrecimiento de medios probatorios por parte de la Fiscalía. Por parte de la defensa de los acusados, ¿tiene medio de prueba, doctor? No, ¿verdad? No, no, señor juez, no. Por parte de la Procuraduría, ¿tiene medio de prueba ofrecidos? Sí, señor magistrado, son solo 2 documentales. ¿Cuáles son? El oficio número 110-2021-EF/50.06 de fecha 3 de marzo del 2021, que son 3 páginas y que fue elaborado por el director general de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, en cuanto a la pertinencia de este oficio, tenemos que guardar relación directa con el objeto del proceso, en tanto que con dicho documental se puede corroborar el daño ocasionado al Estado, delimitado en el presupuesto destinado a la lucha contra el terrorismo durante el año 2018, en el cual sucedieron los hechos. Asimismo, en relación a la conducencia, consideramos que este documento es idóneo, pues permite acreditar el daño extrapatrimonial ocasionado al Estado, y en cuanto a su utilidad, este documento contribuye a conocer el monto gastado por el Estado peruano en la lucha contra el terrorismo durante el año 2018. Ese sería el primer documento, señor magistrado. En cuanto al otro documento, nos referimos al informe número T00017-2022-MIM-DDCP-MMM de fecha 19 de junio del 2022, que son 4 páginas y que fue elaborado por la directora general de la Dirección General de Población, Desarrollo y Vulneración del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este documento es pertinente porque consideramos que guarda relación directa con el objeto del proceso, en tanto que dicho documento corrobora el daño ocasionado al Estado, delimitado también en el presupuesto que se destinó a las personas y familias rescatadas por los grupos terroristas durante el año 2018, en el año en que sucedieron los hechos. En cuanto a su conducencia, este documento es idóneo considerando, pues permite acreditar justamente el daño extrapatrimonial generado al Estado peruano, y en cuanto a su utilidad, este documento consideramos que permite conocer el monto que ha gastado el Estado peruano en atención a las personas y familias rescatadas de los grupos terroristas, así como también permite saber el monto gastado por las medidas de prevención ante nuevos rescates durante el año 2018, que es el año en el cual sucedieron los hechos. Solo esos 2 documentos, señor magistrado.
Ya, doctor, esos documentos fueron presentados en el plazo, ¿verdad? Sí, así es, señor magistrado. Ya, y fueron subsanados en su motivación. Correcto, señor magistrado. Ya, entonces, los documentos. A ver, quiero revisarlos. Eh, a ver, que estoy revisando, doctor, el oficio, el informe DES 17-2022, ¿verdad? Señor abogado de la Procuraduría. Su audio. Sí, ese es el informe autor, en antes que lo No, menciono. es una de las pruebas. ¿El otro cuál es? El otro es el oficio 110-2021-EF/50.06. Ya, está anexado a su, así, 110-2021, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Ya, muy bien. Sigue revisado, ha sido presentado dentro del plazo, y la parte preparatoria tenía con licencia, así explicado por el señor abogado en este mismo acto de audiencia, y con ello al señor abogado de los acusados. ¿Alguna observación, doctor? Ninguna, señor juez. Bien, bien, señor abogado de la Procuraduría, lo que postula como pretensión es 5 millones de soles solo por los gastos o cargas económicas en contra del Estado por el año 2018, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Bien, señorita fiscal, ¿alguna objeción, observación? Ninguna, señor magistrado. Ya. Bien, señores, hemos concluido con el control Señor probatorio. magistrado, disculpe por favor que intervenga. Este ministerio quisiera hacer un último pedido, ya para que usted resuelva según su criterio, o si no, ya en otra instancia pueden resolver. ¿Cuál es, doctor? Me amparo en el artículo 350, literal F, para incorporar nuevos elementos de prueba. En este caso, el oficio 005-2022 OREF MCPQ/RR.cc de fecha 21 de junio del 2022 en la investigación 34-2012, que es remitida por el registrador civil de la Municipalidad del Centro Poblado de Quispillacta, Chuschi, provincia de Cangallo, Ayacucho, que adjunta la partida de nacimiento número 22, que corresponde al acusado Víctor Quispe Palomino, cuya fecha de nacimiento es el 6 de agosto de 1960. También el oficio 1336-2022 DIRCOTE, PNP Unitrador, que remite el atestado 19 DIRCOTE de fecha 12 de abril de 1985 en el incidente de prisión preventiva en la investigación 104-2018, en cuyo contenido se advierte que el investigado Víctor Quispe Palomino fue detenido al igual que otras personas por el delito de terrorismo y existe una hoja de datos de identificación. De igual manera, el oficio 182-2022, de fecha 11 de mayo 2022, emitido por la Municipalidad de Chuschi, que contiene la partida de bautizo de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús de Chuschi, que contiene la partida de libros de bautismo 38-37, número 216, cuyos datos son Jorge Quispe Palomino, que fue bautizado en el año 1960. El oficio 022-2023, emitido por el jefe del Registro Civil de la Municipalidad de Carmen Alto Huamanga, el cual contiene la copia certificada de la partida número 11, que da cuenta del matrimonio civil entre Jorge Quispe Palomino. Eso sería todo, señor magistrado. Doctora, ¿dónde los ubico esos documentos? Esos documentos han sido incorporados en nuestro escrito de subsanación al requerimiento de acusación de fecha 20 de abril. Ya, doctora, uno por uno. Oficio 005-2022 de la Municipalidad de Quispillacta, ¿no? Sí, primero el oficio 022-2023-OREF, MDCA, tiene el número 8 en el escrito, con el número 8 de fecha 18 de abril del año 2023, emitido por el jefe de registro civil de la Municipalidad de Carmen Alto, Huamanga, Ayacucho, el cual contiene la copia certificada de la partida número 11, el cual da cuenta del matrimonio civil entre Jorge Quispe Palomino y su contrayente Luzmila Cordero Quispe. Ya, lo que quiero ubicar es físicamente. El oficio 005-2022 está dentro de la relación que acaba de señalar. Sí, sí, señor magistrado. Está el oficio 005-2022, remitido por el registrador civil de la Municipalidad de Quispillacta,
A continuación, con el número 3, el oficio 1336-2022 DIRCOTE, que remite el atestado 19, de fecha 12 de junio de 1985, que contiene las declaraciones, ¿no?, de Hugo Sixto y Rafael Ipchas también. El oficio 182-2022, de fecha 11 de mayo del 2022, emitido por la Municipalidad de Chuschi, que contiene la partida de bautizo de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús de Chuschi, de la persona de Jorge Quispe Palomino. Ya, bien, doctora. Nuevamente, para reiterar, Ujú. los los documentos presentados para acreditar los hechos o la vinculación con los que se acusan los dos imputados ya fueron rechazados. Pero sí vamos a admitir trámite para que forme parte del auto de enjuiciamiento en los documentos relativos a la identidad de los acusados, dado que dichos documentos en nada revelan los hechos de aquel 6 de octubre del año 2018 y menos de la vinculación de dichas personas con su presunta participación inmediata o directa en los hechos de ataque terrorismo. Entonces, doctora, para que tenga presente, se va a admitir datos relacionados al nacimiento, al estado civil y la calidad de nacidos de los dos acusados, solamente en esos extremos. Y lo demás ya se anticipó que se va a rechazar. Perfecto, señor Solamente magistrado. relativo al matrimonio, al nacimiento de los acusados, al oficio de la municipalidad, que en nada suministra sobre la revelación, acaecimiento de los hechos. Son aspectos sin ninguna trascendencia por los hechos que se le atribuyen. Y además, este juzgado ha observado en el aspecto formal la identidad de los acusados. Es por ello que la Fiscalía ha cumplido con anexar tales documentos, por lo que se tuvo bien saneada la acusación. Entonces, esos documentos relativos al estado civil y nacimiento de los acusados deben formar parte del auto de enjuiciamiento. Pero no así los documentos relativos al elemento de convicción o elemento de prueba, porque con ellos se estaría desnaturalizando e incluso viciando el derecho al debido proceso de los acusados. Señor abogado de los acusados, se le informa esa decisión a usted también. Conforme, es que existe plazos, en todo caso, establecidos en el Código Procesal Penal, como dice el 144 del Código Procesal Penal. Sí, sí, eso es para la acreditación de los hechos, por eso se está rechazando. Claro, referente a la parte sustancial, como usted lo ha señalado, estamos conformes, o sea, no puede afectarse el derecho de defensa. Bien, doctor. Señor abogado de la Procuraduría, se le informa lo mismo. Conforme, señor magistrado. Bien, señorita fiscal, también ya se le informa a usted, como son decisiones impugnables, ya en la etapa de juicio podrá hacer valer sus derechos sobre los medios de prueba desestimados. Señores, son las 4:23, tenemos audiencia de control de acusación a las 4:30, también con un caso, sí, más voluminoso y complejo sobre trata de personas y organización criminal. No nos da tiempo para expedir el auto de enjuiciamiento en este acto, el mismo que se va a expedir por despacho y se notificará a sus respectivas casillas procesales. Señorita fiscal, ¿conforme con esa decisión última? Conforme, señor magistrado. Señor abogado de los acusados. Conforme, señor. Bien, doctora, su casilla electrónica se le va a notificar el auto de enjuiciamiento en este caso. Señor abogado de la Procuraduría. Conforme, Muchas señor gracias, señor magistrado. magistrado. Bien, señores, muchas gracias Buenas por tardes a su todos. paciencia, por su atención en el tratamiento de este caso. Hemos llegado al punto final. Sabrán dispensar que no se expide el auto de enjuiciamiento en este acto, debido a que, como ya se anticipó, en la causa penal número 259-2018, incidente, no, claro, 259-2018, incidente 51, se está conociendo un delito de trata de personas con organización criminal contra una alta pluralidad de acusados,
y a las 4:30 vamos a continuar con desarrollo de esa audiencia. Incluso nuestro canal institucional Justicia TV está invitado para asistir a dicha audiencia. Señores, muy buenas tardes, quedan invitados para desvincularse de la sala virtual. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.